Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de esta terapia grupal sobre estrategias para ir superando cualquier sintomatología depresiva, ya que, como le he dicho, a veces la vida nos pone pruebas, se presentan cambios en nuestra vida y a veces uno no sabe cómo actuar y a veces viene esta inestabilidad emocional, pero nunca está de más abordar esta temática y saber que nosotros somos los propios gestores de poder ir modificando esto para así no pasar un malestar emocional. En esta sesión número 4 vamos a abordar los pensamientos, nuestros propios pensamientos que a veces, claro, nos juegan un poquito en contra. Para eso vamos a ver esta revisión de tareas de lo que abordamos la sesión anterior, que fue cómo podríamos ir construyendo y fortaleciendo nuestra propia autoestima. Dijimos que podíamos ir trabajando en esto mediante nuestra propia historia personal de vida e ir viendo nuestros propios refuerzos positivos que hemos logrado en nuestra vida. Saber también los de los otros, también saber el ambiente que también influye en nuestra salud mental, saber que está bien caerse, pero también que hay que levantarnos, ir nutriendo nuestra vida poco a poco, atrevernos también a enfrentar estos logros y ir aprendiendo poco a poco y también aprender a actuar de una mejor manera. Para eso, vamos a primero abordar qué son los pensamientos. Saber que los pensamientos son ideas que van a pasar por nuestra mente y que a veces nos decimos a nosotros mismos y nos hablamos mentalmente en nuestra mente. Saber también que en nuestro cerebro, en nuestra mente, existen informaciones, existen valores, imágenes, almacenamos, como yo les digo, en nuestro disco duro, en nuestra memoria, muchos recuerdos también, creencias, significados, expectativas, procesamiento y razonamiento. Y para eso saber que los pensamientos van a afectar nuestras emociones y nuestra conducta. Tal como se ve en el cuadro, podemos ver que si nosotros pensamos soy un desastre, nuestro pensamiento va a estar complementado con la emoción. Si yo pienso que soy un desastre a nivel emocional, voy a sentir angustia, me voy a sentir un poquito irritable conmigo mismo, deprimido, y pensamiento y emoción van en este caso a significar nuestro actuar, nuestro comportamiento. Obviamente, si está mal el pensamiento y la emoción, de manera de actuar, obviamente voy a pensar y voy a gatillar obviamente en un comportamiento como caótico, me voy a sentir mal, me voy a quizás aislar un poco, pero la idea es que sepamos y conozcamos estos pensamientos. Por ejemplo, a veces creemos que nosotros tenemos toda la culpa de lo que nos está sucediendo, pero saber que yo sí puedo ser responsable de algunas cosas, pero no hacerme cargo de todo. Por otro lado, a veces pensamos que somos un desastre. Tratar de cambiar el pensamiento por un pensamiento más alternativo, saber que claro, a veces las cosas nos pueden resultar mal, pero generalmente pueden salir bien las cosas. A veces pensamos que no valemos nada, pero saber que sí valemos como personas. A veces pensamos que somos estúpidos o estúpidas y saber que no, saber que igual nosotros somos inteligentes. A veces también pensamos que todas las cosas que hacemos las hacemos pésimo
y saber que no, que podemos ir cambiando eso poco a poco. A veces también pensamos que nunca vamos a poder cambiar, pero saber también que sí hay cosas por las que sí podemos vivir. También, a veces pensamos que la vida no vale la pena, pero saber que si pongo empeño a las cosas pueden ir mejorando. Saber también que las cosas se pueden ir poniendo peor y peor, pero saber también que a veces uno cree que nadie nos va a ayudar a salir de eso, pero saber que sí hay personas que nos pueden ayudar, como por ejemplo aprovechar este grupo de autoayuda para ir canalizando esto. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Mi hija trajo una nota de la profesora que me dice que necesita conversar conmigo. ¿Cuáles fueron los pensamientos negativos que me provocó esta situación? Estamos suponiendo de que, claro, que me trajeron una nota que necesitan conversar conmigo. ¿Qué es lo que mi mente va a pensar? Chuta, debe estar teniendo problemas en el colegio, la culpa la tengo yo quizás por no darle tanto tiempo a ella para responder a sus necesidades, soy un desastre como persona quizás, como mamá, que muchas veces ocurre esto en las escuelas, con los papás, entre otras cosas. ¿Cómo se sintió? A lo que responde la señora, claramente producto de esta situación, por pensar que quizás soy una mala persona, me sentí pésimo, deprimida. ¿Qué hiciste para salir y hacer frente a esta situación que te estaba produciendo un malestar emocional? Pensé que lo mejor era esperar hasta mañana para saber qué había sucedido. La realidad es que es posible que sí pueda tener algún problema, pero sin embargo, también, si pienso de una manera más alternativa, puede ser que me hayan citado porque es normal que en el colegio citen a los papás para poder informarle sobre todas las cosas que van pasando, los niños. Es increíble que a veces la cantidad de películas que nos puede pasar en nuestra mente. ¿Cómo se sintió después de poder analizar esta situación mediante este ejemplo que estoy dando? A lo que obviamente responde la señora, un poco más aliviada, a pesar de que no sé lo que va a pasar mañana, pero no vale la pena que nos pasemos la película completa aún. Para eso, muchas veces estos pensamientos se transforman en verdaderas películas que pensamos. Por eso es importante hacer frente a un hecho y saber que tenemos varias alternativas para pensar. Ejemplo número 2. Nuestro jefe nos cita para el día siguiente a una conversación privada. O sea, nuestro jefe en nuestro trabajo nos dice: necesito conversar con usted mañana a primera hora. Chuta, nos pasamos miles de posibilidades. La primera posibilidad es que nosotros pensemos: chuta, me van a despedir, debe estar molesto por algo que hice en el trabajo. Posibilidad 2, quizás no, quizás me van a subir de puesto porque claro, he trabajado bien, he dado de mi esfuerzo poco a poco. O posibilidad número 3, chuta, quizás ¿qué me va a proponer mi jefe, po? ¿Se dan cuenta de todos los que nos podemos ir pasando en nuestra mente? En conclusión, ¿cuál es la verdad al final? Si la persona eligió creer en la primera opción, que era lo más probable, es que
obviamente lo haya pasado mal el resto del día pensando que lo van a despedir. Si la persona escogió la segunda opción, probablemente hubiese tenido un día más relajado de decir, chuta, quizás me van a ascender de puesto porque quizás he trabajado al pie de la letra, he puesto de mi esfuerzo y me va a ir bien. Si hubiese pensado en la tercera opción, chuta, ¿qué me va a proponer este jefe, esta jefa? Lo más seguro es que obviamente estaría más angustiada por la emoción que se me está produciendo en el momento. Entonces es muy importante que sepamos que así es cuando estamos deprimidos a menudo, nos va a ir pasando esto, que vamos a ir viendo el mundo que nos rodea mediante nuestra propia existencia. Y es por eso que uno tiene que ver todo a través de, como se conocen, de lente oscuro. Uno tiende a ver todo más negro. Y la idea es que no sigamos viendo esto así, porque claramente a veces los vemos desde otra perspectiva y ignoramos las cosas positivas que hay a nuestro alrededor. Por eso, no tenemos idea del mensaje del jefe, del ejemplo número 2 que les di, ya que no nos dio tanta información para saber de qué es lo que quería conversar con nosotros y de qué era lo que se iba a tratar. Pero saber de que en cada situación o hecho que ocurra, nosotros somos los únicos capaces de poder darle una interpretación o un significado a esto. Y que todo va a depender de las películas que nosotros nos queramos ir pasando. Por eso es súper importante entender el círculo de los pensamientos. Saber de que lo primero es tratar de ver la realidad de la situación. Luego de la realidad, saber que yo soy la única persona que puedo transformar e interpretar mis propios pensamientos. Y que de estos pensamientos pueden surgir pensamientos positivos o negativos, y que de estos pensamientos negativos o positivos nos van a ir produciendo una emoción. Y esta emoción va a producir que nosotros reaccionemos de la manera del cual nos estamos sintiendo en el momento, y eso va a transformar nuestra realidad. Por ejemplo, acá viene un ejercicio básico que ojalá, ustedes lo puedan hacer en su casa, obviamente, como no pueden asistir de manera presencial, que esto lo logren hacer. Por ejemplo, observen la persona que está al frente suyo, descríbanla y anoten mediante un autorregistro qué es lo primero que piensan. ¿A qué ustedes le pusieron atención? ¿Dónde se focalizó en este caso la atención de ustedes? ¿Qué fue lo que pensaron primero? ¿Se les vino un pensamiento positivo, negativo? Para eso va a ser muy importante que sepamos que nosotros mismos podemos ir pesquisando estos pensamientos negativos. Por ejemplo, debido a que los pensamientos habitualmente son muy rápidos, estamos tan acostumbrados a tenerlos en nuestra mente, pero es muy útil contar con algunas pistas para que podamos pillar estos pensamientos que nos producen un malestar emocional. Como por ejemplo, conocer los pensamientos exagerados. Cuando se nos llega a nuestra mente, de manera automática, por ejemplo, somos las peores personas. Esos son pensamientos que son exagerados. También, pensamientos que están fuera de la realidad. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Si no, por ejemplo, hago esto, voy a pensar que quizás, por ejemplo, la persona, va a atentar contra su vida, si no le presto la mayor atención del mundo, o si no abordo bien esta temática, voy a también tener pensamientos de autodiálogo negativo hacia mí mismo. Y siempre estos pensamientos que se escapan de la realidad se ven acompañados como nunca voy a poder hacer esto, siempre pasa esto, todo o nada. Son dolorosos, a veces nos dan vergüenzas y a veces también nos hieren. Y son pegajosos porque siempre dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca podemos tratar de
poder paralizarlos, de poder detenerlos. Para eso, súper importante que uno puede ir distanciándose de estos pensamientos negativos. Una vez que logremos detectarlos, lo ideal será tratar de pensar desde otra manera. La idea es que podamos mirar estos pensamientos desde afuera, en vez de sentirnos totalmente invadidos y paralizados por estos, y aprender a distanciarnos de estos pensamientos y saber de que estos pensamientos pueden ir desapareciendo poco a poco y van a reducir el efecto que van a tener en nuestro estado de ánimo. Para eso, saber también de que hay formas de hacer frente a estos pensamientos negativos. Primero, deteniéndolos o paralizándolos. Tan pronto cuando notemos estos pensamientos negativos, tenemos que simplemente tratar de decir alto o basta. Decir en nuestra propia mente, no tengo tiempo para estas estupideces. Tengo otras cosas mejores que hacer con mi tiempo que producirme un propio malestar emocional. Posterior, razonar también con estos malos pensamientos. Ser lógicos, tratar de analizar, de buscar pruebas o explicaciones, saber si estos pensamientos son posibles o son razonables. Pensar también que hay que dejar de lado lo peor que podría pasar y saber que puedo reaccionar de una manera distinta ante esta situación. También cambiar el tema de la situación, el foco principal. Hacer un esfuerzo conscientemente de cambiar mentalmente el tema de mis pensamientos y pensar por otro pensamiento más positivo. Tratarlo también como si fueran ajenos a nosotros, como si no vinieran de nosotros mismos, sino de ir pensando en lo que yo voy analizando. Esto va a significar que nos saquemos estos lentes oscuros y que podamos cambiarlos por unos lentes más positivos, de ir viendo de una manera más positiva, de percibir, de sentir, de pensar de una manera distinta. Si bien en el proceso no va a ser difícil, porque como les dije, el proceso no va a ser lineal, el proceso va a tener altos y bajos, pero lo importante es que seamos conscientes de ellos. Ahí están las referencias bibliográficas y muchas gracias por prestarle atención a esta sesión, por haberse quedado hasta acá y continuamos en las próximas sesiones. Y recuerden que cada temática, cada concepto que vayamos pasando de menos a más, vayamos incluyéndola en nuestra vida cotidiana, que nos va a servir para aprender a gestionar de mejor manera nuestras emociones, nuestra capacidad también de sentir, de pensar y saber que podemos ir cambiando poco a poco nuestro comportamiento de una mejor manera, ya que es muy importante establecer relaciones sanas con los demás y también con nosotros mismos, poco a poco. Vamos a ir notando que vamos a ir saliendo adelante. Saludos, que estén bien.